Todos. El contexto aquí es la oración. Pablo está diciendo, yo quiero Timoteo, que ores por todos. El primer todo que vamos a considerar es precisamente eso. Oremos por la salvación de todos. Oremos por la salvación de todos. Eso es lo que vemos ahí. Cuando dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es interesante porque 4 tipos de oración. 4 tipos de oración. Hoy no vamos a profundizar mucho en qué significan cada uno de estos grupos de oración. Pero lo importante es que estemos orando. Lo importante es que estemos orando, que estemos intercediendo, que estemos dando gracias a Dios por las personas, pero también pidiendo que Dios haga algo de parte de ellos, por ellos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2, por los reyes y los que están en eminencia. O sea, él aclara cuando él dice todos los hombres, ¿qué significa todos los hombres? O sea, está hablando de toda la humanidad. Oremos por todos, inclusive los reyes, los que están en eminencia. Y dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Luego más adelante aclara para qué realmente deberíamos estar orando. Es por la salvación de todas estas personas. Debemos orar por la salvación de todos. El contexto aquí es la salvación de todos. Pero es muy curioso porque en versículo 2, ¿qué encontramos ahí? Ese paréntesis. Dice, sí, inclusive por los reyes. Quiero que consideren quién estaba en eminencia en esos días. O sea, Pablo escribe a Timoteo que está en Éfeso, está en una ciudad, pero esa ciudad forma parte del imperio. ¿Cuál? ¿Alguien sabe? Dígalo, sí. Romano, el imperio romano. ¿Y quién estaba encabezando ese imperio romano cuando se escribió esto? ¿Alguien sabe? El mismo Nerón. Nerón era uno de los hombres más crueles en la historia de la humanidad, especialmente en contra a los cristianos. Uno puede estudiar la historia de lo que él hacía. Él, pues, era para él un deporte perseguir a los cristianos. Ustedes han visto imágenes o videos o documentales acerca de ese coliseo romano, ¿cierto? En ese coliseo romano tenían lo que llamaban los juegos del circo, el circo. El circo en ese entonces para ellos era soltar a gente de pronto criminales, o los que habían hecho mal, o los que habían sido capturados de imperios ajenos o de diferentes reinos y de pronto no querían ceder. Pero especialmente después de un tiempo a los cristianos. Ahí fueron a buscar a los cristianos y los llevaban a soltar ahí en el coliseo romano, con miles de personas ahí, los espectadores, diciendo ¡ah! Soltarían leones rugientes. Esos leones atacarían a esas personas indefensas. A veces irían con los campeones de la guerra, los guerreros más fuertes, con armas de guerra, los cristianos indefensos. Y era un juego para ellos. Era un juego para ellos matarlos de forma muy cruel. Nerón también tenía un jardín, un huerto detrás de la casa de él. Y ahí quería alumbrar ese sitio. Ustedes lo pueden buscar, es algo muy asqueroso porque él tomaría a los cristianos, los pondría sobre un palo ahí, cubriría a los cristianos en aceite, algún combustible, los prendería fuego para dar iluminación al huerto. Serían quemados vivos hasta... Imagínense, un hombre que se reía ante la calamidad de los cristianos. ¿Y qué dice Pablo? Ora por él también. Ora por esas personas que te persiguen. Hazles bien. Eso es lo que dijo Cristo también, ¿no? Dijo que hay que orar hasta por los que nos hacen bien. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Hay que buscar hacer bien a los que nos hacen mal. Más bien, hay que hacer bien a los que nos hacen mal. Entonces aquí Pablo está diciendo, Timoteo, yo quiero que ores por todos. Sí, inclusive ellos. No importa el partido político, no importa la raza, no importa el estrato socioeconómico, porque Dios quiere que todos sean salvos. Eso llegaremos eventualmente, pero primeramente hay que considerar esto, que deberíamos orar por todos
Deberíamos orar por la salvación de todos. ¿Saben que una de las únicas peticiones de oración que dio Jesús a los discípulos se encuentra en Mateo capítulo 9? Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies. Una de las únicas peticiones de oración que Dios dio. El tiempo para buscar obreros, para ir y alcanzar a los perdidos es ahora. El tiempo para orar por ellos es ahora. ¿De qué oramos cuando nosotros nos ponemos a orar? Por lo general nosotros, ¿cierto? Por lo general nosotros oramos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo esta necesidad, yo tengo esta enfermedad, yo tengo este problema en el trabajo, yo tengo este problema con mi familia, yo necesito, yo quiero. ¿Me hago entender? ¿No estamos ahí todos? A veces caemos en esa trampa de orar por nosotros. Y dice: no, es que yo oro también por otras personas. ¿Pero quiénes? Por mi familia, por mi iglesia, por mí. ¿Sí ven el patrón? Sigue siendo todo relacionado con uno mismo. Oramos por nosotros y de pronto los que nos van a afectar, porque si yo oro por mi esposa, de pronto puede haber algo de egoísmo en eso, porque si mi esposa está bien, yo voy a estar bien. Si mi esposa está mal, yo voy a estar mal. Entonces es fácil decir: si yo oro por mi esposa solo para que ella esté bien y me trate bien, eso también es una oración egoísta. Amén. Hay que orar por nuestra familia, hay que orar por nuestra iglesia, hay que orar por nuestra comunidad, hay que orar por nuestras finanzas y nuestros problemas financieros y de salud, de todo eso. Pero el Señor dice: ora por todos, especialmente por la salvación de todos. En mi oficina a mí me encanta poner mapas. Hay mapa mundi por todos lados y la tierra ahí en la repisa, en el escritorio. Algunos me dijeron: pues pastor, entonces ¿por qué tiene tantas mapa mundi ahí, tanto mapa mundi por ahí? Yo digo: no, es que eso me acuerda que no estamos solamente aquí en Bucaramanga, Colombia, necesitando la ayuda de Dios. No solo es mi familia, no solo mi iglesia, no solo mi ciudad. Hay otras naciones también, otros pueblos también que necesitan oír el mensaje de salvación. Yo oro por ellos. Siempre que veo un mapa así del mundo, yo quiero orar para que el Señor siga enviando obreros a la mies, para que ellos sean salvos. Estamos atentos a la gran necesidad espiritual de toda la gente. Que dijo Cristo en Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estamos orando por esa ciudad, estamos orando por este país, estamos orando por este mundo para que sea salvo. Yo creo que una buena cosa para que comiencen a hacer es en su tiempo devocional, cada semana pueden orar por un país distinto. Cada día, cada semana. Ahí busquen un listado de los países del mundo o los pueblos del mundo, porque son miles y miles y miles de grupos etnias, así se dice, étnicos, ¿cómo es? Algo así, usted me entiende, ¿sí? Yo me quedé gringo ahí por un momento. Hay miles de etnias en el mundo, miles de naciones, como describe la palabra de Dios, y cientos de países. Hay que orar por ellos para que de alguna forma llegue el evangelio a esas personas. Oremos por todos. Dios quiere que oremos por todos, porque número 2, Dios quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a todos. Eso es lo que vemos en el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, toda la humanidad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que toda la humanidad, todos los hombres, sean salvos. Hay muchos que debaten este tema. Oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, es la salvación de todos. Aunque muchas personas dicen: no, es que
Dios no quiere que todos sean salvos, realmente no quiere que todos sean salvos, porque si Dios quisiera que todos fueran salvos, entonces todos serían salvos, ¿no? ¿Dios es impotente o qué? Entonces argumentan que esto, cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, realmente ese todo no son todos, son todos los elegidos nomás, son todos los de este grupo pequeño, nomás. Pero yo no veo eso. Yo estudio este libro, escudriño este libro, y ¿saben qué veo? Veo que Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, Él no va a imponer esa salvación sobre nadie. Él la ofrece gratuitamente. Entonces algunas personas van a decir, no, no, gracias. El Señor es quien salva, nosotros no somos quienes salvamos. Yo no puedo salvar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Solo Dios puede salvar. Pero algunos han confundido la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre y dicen, no, es que realmente Dios no quiere que todos sean salvos, porque si Dios quería eso, entonces todos seríamos salvos. Pero no es así, hermanos. Vemos claramente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es tan difícil entender esta voluntad de Dios? Es su voluntad. Ha llegado a ser la gran excusa. ¿Por qué hay tantas personas perdidas en el mundo? No es porque Dios no quiere salvarlas. Debe ser. Yo no creo. Yo creo que nosotros vemos en la palabra de Dios, primero, no hay nadie que tiene excusa, porque toda la creación da testimonio de que hay un Dios. Y no hay nadie que tiene excusa que pueda decir, es que nunca escuché, porque en la conciencia de cada uno Dios acusa a la persona diciendo, tú necesitas un Salvador. Hasta las personas en lugares donde nunca han escuchado el nombre de Cristo saben que necesitan un Salvador. Y en la Biblia, siempre que vemos que una persona responde a esa convicción que el Espíritu Santo está obrando en el mundo, trayéndoles convicción de pecado, de juicio y de justicia y juicio, y a alguna persona que responda a eso, siempre sin duda Dios manda a un obrero milagrosamente para que le llegue con ese mensaje. Hay varios ejemplos, pero siempre que alguien responda a esa revelación general que Dios le está llamando sin un testigo, pero por lo general y casi siempre requiere de un testigo presencial, una persona que vaya, que la creación da testimonio, la conciencia da testimonio, pero la comisión nos ha sido dada a nosotros, los creyentes, la iglesia. La iglesia deberíamos llevar ese mensaje, ya que muchas personas, casi todas las personas en el mundo están perdidas. ¿Qué hemos dicho? No, es que de pronto Dios no quiere salvarlas. ¿En serio? ¿Qué dijo Cristo? No, manos a la obra, manos a la obra. Pienso en Noé y el diluvio. Ese ejemplo realmente no se me quita a la mente. ¿Por qué? Porque Noé recibió un mensaje de Dios. Dios dijo, en un tiempo voy a destruir toda la tierra. La humanidad está en mal estado y muy rebelde. Yo voy a destruir la tierra. Voy a traer juicio sobre esta tierra. Voy a mandar un diluvio. Pero mientras tanto, quiero que prepares un arca. Pero Dios, ¿qué es un arca? Es un bote, un nave prácticamente, una nave muy grande. ¿Para qué? Porque yo te voy a salvar a ti, a tu familia, un poco de los animales, y así vamos a comenzar de cero. Entonces Noé dijo, pero bueno, entonces ¿qué es un diluvio? No es que va a caer agua del cielo. Uy, pero nunca había llovido. Pero Noé, ¿qué dijo? Listo, Señor. Ahí comenzó a preparar los materiales, comenzó a trabajar él con sus 3 hijos, y durante más de 100 años él estaba trabajando en un barco, en un arca. Imagínense, más de 100 años. Él está ahí, están trayendo la madera, armando todo según la medida que Dios les dio. Ahí comienza a reunirse el pueblo. Visualizan ahí en sus mentes. Están ahí en una colina y dicen, Noé, ¿qué estás haciendo por ahí? Y Noé, ¿qué dice? Estoy haciendo un arca. ¿Eso qué es? Esa es la salvación de Dios. Él me dijo la medida y todo, y un día Dios va a juzgar a este mundo, y todos los que están por dentro se salvarán y los que están por fuera se van a perder. Y comienza a reírse. Ay, pero Noé, usted sí está loco, ¿no? ¿Qué pasó? Usted está loco en la cabeza. Está escuchando voces por ahí. Noé, ¿qué pasó? No, es que ustedes también deberían hacer caso a este mensaje,
porque solamente los que están por dentro se van a salvar. La gente comenzó a burlarse. Todos los días me imagino están ahí con sus crispetas. Noé, ¿cómo va? Ya comenzó a llover, esa lluvia, nunca hemos escuchado de tal cosa. Está muy seco. Y Noé ahí sigue trabajando. Nos reímos un poco, pero luego un día Dios dijo, ya está listo. Envió los animales, imagínense, para que sobrevivan los animales. Entró Noé, entró su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Y quién cerró la puerta? Fue Dios. Dios cerró la puerta. Ahora sí todo el pueblo está mirando. No, ese lo que sí, ese Noé sí se enloqueció. Ese Noé sí está mal. Hay que buscarle una ayuda psiquiátrica. Ese Noé no. Noé, ¿qué hace por ahí? Bonita la casa. Y luego comenzó a caer goticas. No, qué coincidencia, ¿no? Debe ser un ave que está volando por ahí. Y otro, y otra, y otra. Y gotas grandes comienzan a caer. Y la gente se ríe de pronto con esa risa nerviosa. Pero luego el agua comienza a subir. Y cubre ahí sus pies, sus tobillos. Y luego dicen, bueno, pues de pronto Noé no era tan loco como pensábamos. Me imagino que se acercan a esa arca. Dicen luego, Noé, sí, ahora sí creemos, déjanos entrar. Pero Noé no puede abrir la puerta. ¿Por qué? No la cerró. Pues Dios. Y poco a poco comienza a subir el agua. Por las rodillas, el muslo, por la cadera, ahí al pecho. Los niños pequeños en brazos de sus padres, otros animales. Comienza a subir y subir y subir. Hasta que no hay ni siquiera monte que no sea cubierto. No hay árboles que no sean cubiertos. No hay lugar de refugio sino por dentro del arca. Ya sería demasiado tarde. Quiero que tengan eso en mente cuando leemos esto, 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Es interesante porque en este mismo capítulo hace referencia a Noé, hace referencia a esos días del diluvio, que mucha gente se burlaba y decía, no, es que, ¿cómo así que Dios va a juzgar? No, es que no hay Dios. Dios es la muleta de la gente débil. Dios es para los débiles. Yo no necesito un Dios. Si usted es débil y necesita un Dios, bien puede, pero yo no necesito un Dios. Yo soy mi propio hombre y usa el mismo oxígeno que Dios regaló para maldecir su nombre, para blasfemarlo. Los cristianos van y comparten. La conciencia condena, la creación da testimonio. Mucha gente dice, no es para mí. Y Dios no quiere que ninguno perezca, ahí dice en el texto. Dios quiere que todos sean salvos, dice en el texto con que comenzamos. Pero algunos van a endurecer sus corazones más y más y más y más. Por eso dice, pero el día del Señor vendrá. Ese día será mucho peor que el día que comenzó a caer lluvia, peor que el diluvio. Dios no quiere la muerte del que muere. Deberíamos entender eso claramente, iglesia. Dios no quiere que la iglesia esté apática en cuanto a esto, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel 18, 31 y 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Está hablando aquí con su propio pueblo, Israel. Antiguamente ellos habían sido muy rebeldes, muy rebeldes. Él dijo, bueno, va a llegar un juicio.
Yo no quiero que tengan que enfrentar eso. Arrepiéntanse y no tendrán que morir, no tendrán que enfrentar eso. Pero no. Él quiere que todos le miren para la salvación. Dice en Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay muchos que dicen, no, es que si uno es muy sincero en lo que cree, entonces Dios le va a tener misericordia. Pero no es así. Solo hay un camino de salvación, se llama Jesucristo. Solo hay una forma para reconciliarnos con Dios. Es por lo que hizo Cristo. Eso veremos más adelante. Pero hay que entender eso. Dios quiere salvar a todos. Debemos orar por la salvación de todos, porque Dios quiere salvar a todos. Número 3, vemos que Cristo lo dio todo para que todos sean salvos. Cristo lo dio todo para que todos sean salvos. Volvamos a 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero esperen, dice que Dios, deberíamos orar por la salvación de todos, porque Dios quiere la salvación de todos. Pero es fácil decir cualquier cosa, ¿no? Hay muchos que dicen que quieren algo, pero deseo más disposición siempre nos lleva a una acción. Un deseo más una disposición siempre nos lleva hacia una acción. Eso fue lo que pasó aquí en este caso. Porque dice que solo Dios quiere que todos sean salvos y solo hay una forma de ser salvo. Fue Jesucristo hombre. Es interesante porque la Biblia resalta la divinidad de Cristo, tanto su divinidad como su humanidad. Y aquí especialmente quiere resaltar que Cristo fue hecho hombre. ¿Para qué? Porque no había otra forma para redimirnos, aparte de que Él recibiera sobre sí mismo nuestro castigo. Solo Él pudo reunir los requisitos de nuestra salvación. El mayor misionero que jamás ha existido fue este Jesucristo. Amén. El mejor de todos. Piensa en todo lo que Él tuvo que dejar atrás para que seamos salvos. Ahí en la gloria, porque Él existe eternamente, por Él fueron hechos los universos, dice la palabra. Por Él fue hecho todo y sin Él no hay nada que fue hecho. Nada sería hecho si no fuera por Él. Pero quiero que piensen en qué recibían la gloria. Antes de ser humano, antes de encarnarse, llegar aquí entre nosotros, Él estaba ahí sentado en su trono. En Isaías 6 vemos una visión de Cristo. Juan 12 dice que ese fue Cristo en el trono. Y ahí están cantando los serafines, esos seres angelicales con 6 alas, criaturas muy espantosas. Con 2 están cubriendo sus rostros y 2 cubriendo sus pies, y con 2 están volando. Y alrededor del trono están diciendo a gran voz: Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Y viene aquí la tierra y escupen en su rostro. Ahí en el cielo, en la gloria, Él no tenía, nunca tuvo hambre. Nunca tuvo hambre. Pero aquí sí padeció hambre, como cualquier ser humano. Porque fue hecho carne y hueso como nosotros. Nunca dejó de ser Dios, pero también asumió esa forma de hombre. Nunca tuvo sueño, pero ahora sí sentía sueño. A veces tenía que tomarse una siestica. Nunca tuvo ningún problema. No le faltaba nada, pero aquí no tenía ni siquiera dónde acostar la cabeza. Los amigos lo traicionaron. La gente, en fin, le crucificaron. Pero como dijo Cristo, nadie me quitó la vida. Nadie me quita la vida, porque yo mismo la pongo. Y tengo potestad, autoridad para volver a tomarla. Él vino por ese propósito. Volvamos a leer 1 Timoteo 2. Dice en el versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Eso fue voluntario. A sí mismo en rescate. ¿Por cuántos? Todos. Otra vez ahí encontramos un choque con algunas doctrinas que dice que Cristo solo murió por un grupo selecto. Su muerte solo es para un grupo muy pequeño y Él salvará a todo ese grupo.
Suena bonito, pero no es así porque eso no vemos. Otra vez vemos este problema, un choque con la doctrina. Cuando mi teología entra en conflicto con lo que dice Dios, ¿cuál de los dos debería cambiar? Mi teología, mi punto, mi perspectiva, mi doctrina. Pero lo que pasa es que aquí vemos que hay que orar por la salvación de todos, porque Dios quiere salvar a todos y Cristo lo dio todo para salvar a todos. Eso fue eficiente para salvar a todos. Ahora, esa muerte no será aplicada, esa salvación no será aplicada para todos, porque solo los que creen en Cristo serán salvos. Pero es suficiente para salvar a todos. Eso es lo que dice la palabra de vez en vez en vez. Romanos 6 o 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no pude subir donde Él, pero Él bajó donde estaba yo. Amén. Él bajó aquí a buscarme a mí en ese estado de pecador, en ese estado de enemigo de Dios, en ese estado débil e impío. Segundo de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez, murió por todos y algunos van a vivir por su muerte. Los que vivan ahora, vivamos para Él. ¿Sí? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todos. Primero de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primero de Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él puede salvar a cualquiera, Él quiere salvar a todos, pero solamente que los que le reciben van a ser salvos. Los que creen van a ser salvos. Entonces hay que orar por la salvación de todos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Cristo lo dio todo para que todos sean salvos. Número 4, el último punto, todos debemos sentir alguna carga para alcanzar a todos. Todos deberíamos sentir carga para alcanzar a todos. Una carga. Por eso dijo Pablo, para esto, 1 Timoteo 2:7, para esto fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para esto que hay que orar por todos, porque Dios quiere salvar a todos y Cristo lo dio todo para salvar a todos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe. En verdad, Pablo tenía una claridad en su llamado y propósito, que era alcanzar a todos. Predicador, ¿qué es un predicador? Es uno que proclama, uno que comparte las buenas noticias, uno que anuncia buenas nuevas. ¿Saben que nosotros hemos sido llamados a ser predicadores también? La mayoría de la predicación no sucede detrás de un púlpito como este, no sucede en un lugar de estos, sucede allá afuera. Todos deberíamos pensar así como Pablo. Yo también soy predicador, yo debería alcanzar a los no alcanzados. Soy apóstol, dijo Pablo. ¿Qué es un apóstol? Es uno que ha sido enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado. Hoy en día la posición de apóstol yo no creo que existe. Yo no creo que es para hoy. Yo creo que ser llamado apóstol, como si fuera una posición, un título, un papel especial, eso ya no existe. Yo tengo esa convicción. De pronto no están de acuerdo, está bien. Un día veremos quién tiene la razón. No es un punto para dividirnos realmente. Pero todos tenemos la función de apóstol. Todos. Los que hemos sido salvos somos llamados a predicar y hemos sido enviados a los que necesitan ese mensaje. Amén. Todos hemos sido enviados. Yo nunca me voy a llamar apóstol Aarón, apóstol Vance, nada así. Pero en cierta forma yo soy apóstol. Tú también, porque el Señor nos envía a las naciones para hablarles del evangelio. Pablo dijo, yo sé que soy predicador, apóstol, y dice luego maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Qué es un maestro? Es
uno que discipula, uno que enseña, uno que muestra a otra persona cómo caminar. Entonces, predicamos habiendo sido enviados y luego somos llamados a discipular a esas personas. Cada creyente deberíamos tener eso claro también. Deberíamos tener claridad en nuestro propósito. Y luego, Pablo en otros textos aclara que eso no solo era para los gentiles. Aquí está hablando de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Alguien sabe? Todos los que no eran judíos, todos los no judíos. Entonces los gentiles, dice, el Señor me ha designado como predicador, apóstol, maestro de los gentiles en fe y verdad. Pero no solo fue los judíos, Él sentía una carga para otros. Vean lo que dicen o escuchen lo que dicen en Romanos 9, versículo 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice en el siguiente capítulo, Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo Pablo? En nuestro texto en primero de Timoteo, él dice: yo he sido enviado a los gentiles, yo oro por los gentiles, yo quiero que ellos sean salvos. Ahí en Romanos, ¿qué dice? Yo también quiero que los judíos sean salvos, todos. Es triste porque muchos ni se han dado cuenta que está ahí dentro de su alcance esa salvación. Volvamos a 1 Timoteo 2, versículo 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo durante muchos años yo ligaba eso el versículo 8 al versículo 1, que dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 8: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Yo decía, bueno, eso es el mismo grupo, hay que orar y hay que orar. Pero eso no es lo que dice. Y es interesante porque vemos la progresión de este texto y básicamente Pablo dice: yo quiero que hay que orar por la salvación de todos, porque Dios quiere salvar a todos. Cristo lo dio todo para que todos sean salvos, y ahora yo siento esa carga también. Yo siento una carga para que todos sean salvos, porque miren cómo están orando ahí: que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo he tenido el privilegio, la oportunidad para viajar a diferentes países y tengo amigos en muchos países alrededor del mundo. Yo he estado en Norte de África 5 veces al día escuchando un hombre cantando desde una torre, y en cada barrio prácticamente hay estas torres, minaret se dice, y es como algo muy, muy espantoso. A las 5 o 6 de la mañana se escucha el primero: Allahu Akbar. Y ahí comienza y tiene una oración memorizada, es la misma siempre, es el llamado a la oración. Yo he estado viajando en un avión hacia esas tierras, en las ciudades, en el avión, en el hotel, en cualquier lado, la gente saca un tapete y apunta ese tapete hacia la ciudad santa de Dios, hacia Meca, y oran. Ellos se arrodillan así. Tienen una oración memorizada, 5 veces al día están orando. Esa es la oración que está hablando aquí. Son muy consistentes en esa oración, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Pero es que no están orando levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Saben por qué están orando? Para quitarles la ira, para quitarles encima la contienda, para que sean santificados.
Allá en la India, tengo un amigo que está ahí cerca a un río, Varanasi. Es difícil pronunciar para nosotros. Ese río es un dios para ellos. Hay una diosa que vive en el río y el río en sí es adorado. Es muy curioso porque la gente va y se baña con esas aguas santas. Y aquí al lado, en las cadáveres, prenden llama para quemar a los cadáveres ahí de los amados para que las cenizas caigan al río. Durante miles de años, o por lo menos 1000 años, han estado haciendo eso. La gente bañándose, la gente quemándose. Eso es muy raro. Están orando en todo momento. ¿Esa es la oración que está hablando aquí? No. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros, al creer en Cristo, tenemos acceso para entrar. El Señor Jesucristo nos quita la ira. Ya no hay ira para los que están en Él. Él nos restaura algo que realmente nunca hemos podido experimentar personalmente. Él nos reconcilia con el Padre. Él nos lleva al Padre y es algo glorioso, algo espectacular que podemos entrar. Y saben que Dios no está buscando cómo aplastarnos. Dios está buscando cómo abrazarnos. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos sobre la oración, digo, prácticamente lo primero que deben entender es que Dios es un Padre. Entonces era un concepto muy desconocido y es muy desconocido para muchas personas, pero en Cristo somos aceptos. ¿Y qué dice aquí Pablo? Yo quiero que oren en todas partes con el mismo acceso que nosotros tenemos. Imagínense, podemos hablar con el creador del universo, podemos hablar con el rey de reyes y señor de señores, podemos hablar con el que lo sabe todo y aún así nos ama, podemos hablar con nuestro amigo Cristo, podemos levantar manos que han sido santificadas, podemos orar sin ira encima, sin contienda, podemos hablar con Dios. Yo quiero que todos experimenten eso también. ¿Eso es lo que quieres tú? El deseo de Dios debe llegar a ser nuestro deseo también. Pablo decía básicamente que Él quiere lo que Dios quiere, que es la salvación de todos. Aunque vuelva a hablar aquí en la oración, no perdamos esa diferencia. Oremos por todos para que todos puedan orar. Oremos por todos para que todos tengan ese mismo acceso a Dios. Que oren habiendo sido hechos santos, no para santificación. Que oren habiendo sido removida la ira de Dios, no para quitar la ira de Dios. Que oren con confianza, adoración, agradecimiento al Señor. Ahora, amigo, de pronto tú eres uno de esos todos que Dios quiere salvar. Llegaste aquí de pronto porque eres un invitado de un amigo, un familiar. Llegaste aquí de pronto porque estabas pasando y escuchaste que están haciendo algo y por chismoso, aquí estás. O llegaste aquí porque alguien te está obligando, pero estás aquí. Y de pronto Dios te está convenciendo hoy que no eres salvo, que eres como una de esas personas por fuera del arca de Noé, de pronto burlándose de ellos, de pronto pensando, bueno, esto es para ellos, no es para mí, de pronto diciendo, bueno, pues en otro momento voy a entrar, en otro momento voy a creer, pero quiero vivir mi vida primero. Amigo, quiero decirte que hoy es el día de salvación. ¿Qué pide Dios de ti? ¿A qué te invita Dios? Hay que reconocer que has pecado. Todos hemos pecado. No hay ni uno que es justo. Solo Él es justo. Nosotros somos culpables. Y alguien tiene que pagar el castigo de ese pecado. La deuda que nosotros debemos es la muerte. Una muerte segunda la ira de Dios. Pero Cristo en amor recibió tu pago por ti. Cuando Él murió en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta, sin errar, sin fallar en un solo punto. Él murió en la cruz, Él recibió tu castigo y el mío. Le sepultaron, pero 3 días después, como Él dijo, resucitó, ahora para interceder por nosotros. Ahora ese mismo Cristo te invita a que creas en Él, a que veas su gran amor, a que tomes un paso de fe, que abandones toda otra confianza, que no creas en lo bueno que eres, que no creas en esta iglesia, que no creas en tu iglesia, en tu familia muy buena, bonita. No, que creas solamente en Él.
¿Qué harás con este conocimiento que Jesús se dio en rescate por ti? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a endurecer tu corazón? Hoy es el día de la salvación. ¿Qué estás esperando? El Señor te pide a que te arrepientas y creas en Él para salvación hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un giro de 180. De pronto no eres salvo, pero hoy puede ser ese día de salvación. Pon tu vida en Cristo. Huye a Cristo. Acude a Cristo. Él te está esperando. Ahora, cristiano, has permitido que el deseo de Dios llegue a ser tu deseo también. ¿Quieres que todos sean salvos? ¿Qué estás haciendo al respecto? Lucas 14:23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hay que hacer todo lo posible. Obvio, no podemos forzar a nadie a que reciba la salvación, pero hay que ir y convencer. 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que a propósito compartiste el evangelio? ¿Hace un día? ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años o más? Iglesia, seamos una iglesia que no solo habla de que Dios quiere salvar a todos, sino que actuamos en eso también, en fe, creyendo que Dios va a salvar a los que se arrepienten y creen en Él. Pero para arrepentirse deben saber. Hagamos algo al respecto. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias una vez más por permitirnos estar aquí, por darnos esta hora como iglesia en que podemos reunirnos, escuchar tu palabra. A mí me reta, a mí me ha retado hoy. Ha sido un desafío muy grande para mí. Señor, que nunca caigamos en la trampa de solo estar agradecido por nuestra salvación sin hacer nada al respecto de la salvación de otros. Que entendamos que tu deseo es que todos sean salvos. Que tú sigas obrando en nosotros, que tú sigas salvando a las personas. Si hay alguien aquí hoy que necesita tomar ese paso, que no espere más, que hoy mismo crea en ti. No es un asunto de denominaciones, de religiones, de opiniones de hombres. Es un asunto de entender que el Dios creador del universo vino a salvarnos y nos invita a creer. Pido, Señor, que hagas grandes cosas para tu nombre. Amén.